Hola, bienvenido a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieren dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si los contenidos que presento acá todas las semanas te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión gratuita 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. Es común ver presentaciones que empiezan con el outline de lo que el orador va a tratar. Y te podés estar preguntando, ¿incluyo una diapositiva que presente los temas que voy a hablar o no la incluyo? Hoy vamos a hablar sobre si incluir o no esa diapositiva y las ventajas y desventajas de cada opción. Allá vamos. Este tema, outline o no outline, está acá porque en los comienzos de este podcast, hablando con un amigo, investigador del CONICET en tecnología de los alimentos, sobre qué contenidos incluir en el calendario editorial, surgió este tema de outline sí, outline no en una presentación. Un tema muy puntual, específico, que sin dudas se las trae. Evidentemente, el outline es de mucha utilidad, por no decir clave, al momento de planificar, armar y diseñar una presentación. Sobre eso no hay dudas. Nos ayuda a ordenar los temas o puntos que queremos tocar, asegurarnos que se ajusten al objetivo y que sumen a esa idea fuerza que queremos transmitir. Nos ayuda también a definir los mensajes clave que vamos a transmitir. Así que es buenísimo y es de vital importancia que esté en el momento de planificar la presentación. Ahora bien, que se quede o no en la presentación, esa es otra cuestión totalmente diferente. Cuando estaba en Estados Unidos haciendo mi doctorado, como parte de los requerimientos, los estudiantes de posgrado teníamos que dar un seminario abierto al público sobre un tema diferente al de nuestro trabajo de investigación. A todos los asistentes a ese seminario le daban un formulario para que nos evaluaran. Y después nos daban ese feedback que, en parte, influía en la nota final que nos ponían de seminario. Cero presión, ¿no? Imagínate. Buah. Por suerte, uno de los profesores que daba muy buenas presentaciones nos coachaba para dar esos seminarios. Y una de las recomendaciones que me quedó grabada era, cuando den una presentación, siempre incluyan un outline. Diría que la forma y el contexto en el cual comunicamos cambió. Y hoy, 20 años después de aquel momento, y con incontables presentaciones dadas a lo largo del tiempo, me permito cuestionar un poco ese siempre, ¿no?, entre comillas, y ponerlo bajo la lupa. Diría que hoy incluir un outline en una presentación o no, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Y ahora, cuando digo outline, me refiero a esa slide con los bullets sobre lo que vas a hablar, que generalmente se pone luego de la carátula. Algunos lo llaman temas a tratar, otros programa para hoy, etc. Yo la voy a llamar outline porque es más corto y es lo que me sale por default. Entonces, en general, las ventajas de incluir un outline en tu presentación son que te ayuda a empezar a hablar. Es como esa primera guía, ¿no? Te puede dar cierta seguridad empezar por ahí, porque no es nada complicado, es básicamente la estructura de tu presentación. Le da a la audiencia una idea de lo que va a tratar la presentación y permite entender cómo se relacionan los temas que vas a tratar en esa presentación.
Ahora, también tiene sus desventajas. Generalmente se vuelven monótonos, que es una enumeración, ¿no?, de temas. Puede hacer que tu audiencia pierda el interés ahí, desde el principio, y se desenganche. Y después te cueste volver a ganar su atención. Te puede consumir mucho tiempo, ¿sí?, dependiendo de cuánto tiempo tenés para hablar. Y ojo con poner muchos bullets y después en el desarrollo de tu presentación saltarte algún punto, porque te va a dejar en evidencia. No son en general, ¿no?, ventajas y desventajas. Ahora, hay 3 factores que entran en juego para influenciar la decisión y sopesar estas ventajas y desventajas en cada caso. Vamos a ver esos 3 factores. El primero es el tiempo que tengas para hablar. En general, en una presentación corta, digamos de 5 a 15 minutos, no conviene poner un outline. ¿Por qué? Porque ahí cada minuto cuenta. Y por más que poner el outline te puede dar cierta seguridad y ser tu guía para empezar a hablar, como veíamos de ventajas, digamos, como mínimo te va a robar 30 segundos y a veces hasta 1 minuto. Y no querés perder tanto tiempo tan valioso en eso. Tiene mucho más impacto en ese caso que te zambullas directamente en el contenido, obviamente estructurado de una manera lógica y que fluya, ¿no? Diría que el tiempo es el principal filtro en este caso. Y en el 99.9 de los casos te va a convenir no poner el outline cuando tengas poco tiempo para hablar. El mensaje que quiero que te lleves acá en este primer punto es: si practicas tu presentación con el outline incluido y ves que no te da el tiempo, no te entra en el tiempo que tenés asignado para hablar, listo, ya tenés la primera slide a ocultar en tu presentación. Hacé la prueba y practicarla sin el outline. ¿Y qué pasa cuando el tiempo no es el limitante? Bueno, ahí pasan a jugar los otros 2 factores. ¿tá? El segundo factor a tener en cuenta es diversidad de temas. ¿Y a qué me refiero con diversidad de temas? Vamos a mejor verlo con un ejemplo o con ejemplos. Suponete que tenés que presentar los resultados de tu investigación o de tu posgrado, ¿no?, a un grupo. Podés tener un documento con, 6 capítulos de enfoques diferentes, como diversas miradas para contestar o resolver un determinado problema. O podés tener 3 o 4 capítulos, o 2, donde cada uno es la continuación lógica del otro, donde quizás en cada uno se va profundizando sobre un tema particular, pero entonces no es diversidad de temas, sino profundidad en ese tema. ¿Se entiende la diferencia, no? Espero que sí. Vamos a ver en cada caso qué haría o los pros y los contras de incluir un outline. En el primer caso, decíamos muchos capítulos con distintas miradas o distintos enfoques. Si incluís un outline, ese minuto que le dediques a explicitar justamente las diferentes miradas o enfoques que vas a presentar, está muy bueno. ¿Por qué? Porque le da un marco al público de cómo se relacionan los capítulos o los temas que vas a presentar a lo largo de tu presentación. Está bueno, en ese caso, mostrarles ese mapa del viaje al cual los vas a llevar. No incluirlo puede resultar en que la audiencia no termine de entender cómo se relaciona un tema con otro o por qué saltás de un tema u otro y se pierda en ese camino. Ahora, en el segundo caso, donde no tenés tanta diversidad de temas, sino lo que haces es cada vez profundizar más, están más balanceados los pros y los contras de incluir un outline. ¿Por qué? Porque cuando los contenidos o temas que vas a presentar tienen un hilo conductor y no hay mayores desvíos o recovecos en ese viaje, no sería
tan necesario y tan útil poner ese outline, porque no va a haber desvíos mayores, ¿tá? Pero bueno, acaba en gustos. Si a vos te ordena y te ayuda a empezar y te da el tiempo, lo podés dejar, siempre teniendo en cuenta de poner un gancho antes, porque si no también puede ser que pierdas esa atención tan valiosa de tu audiencia al comienzo de la presentación, ¿no? Pero bueno, ahí depende de cuánto te suman los pros, ¿no? de tener esa guía para empezar a hablar en tu presentación. Otros casos donde puede ser beneficioso incluir un outline es cuando, si vas a hablar de distintos pasos, por ejemplo, de un determinado proceso industrial, está bueno quizás enunciar los pasos al comienzo para mostrar ese mapa, sobre todo si tu audiencia no necesariamente los tiene tan presentes, ¿no? O si vas a hablar sobre distintos puntos de vista sobre un problema o desafíos. Por ejemplo, enfocás un tema desde la mirada del consumidor, el productor, la industria, el intermediario, el gobierno. Ahí está bueno decir, bueno, este tema tiene distintas aristas, vamos a tratar esta y esta. Puede llegar a ser interesante poner ese outline en el principio. En general, en todos los casos donde el viaje, que es la presentación, ¿no?, va a tener distintas paradas, suma mostrarles ese mapa al principio. Les va a dar como ese marco para orientarlos a través de ese viaje. Y otros casos donde te puede jugar en contra es si tu presentación tiene un orden esperado. Por ejemplo, una presentación de los resultados de un ensayo en particular, es como que se caería de maduro poner en el outline, voy a hablar sobre la justificación o introducción al tema, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y la conclusión. O sea, con ese outline no le estarías dando ninguna información nueva fuera de lo esperado a la audiencia. ¿Sí? Entonces es como, una presentación más. En ese caso, quizás es más interesante empezar a plantear el problema y generar esa curiosidad en la audiencia. Otro ejemplo es que tu outline sea, bueno, en esta presentación vamos a ver una introducción, un desarrollo y vamos a terminar con las conclusiones sobre el tema. Y tampoco suma. Te diría que más desmotiva, aburre y hace perder el interés de tu audiencia, más de lo que contribuye a definir ese marco de tu presentación. De vuelta, en este caso suma mucho más o sumaría mucho más dejarlos con el norte claro, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a hablar de este tema y zambullirte directamente en ese viaje para llegar a ese punto final. Bueno, ese era el factor número 2 y decíamos que había 3 factores. El tercer factor es tipo de audiencia / objetivo. ¿Sí? Acá es como que está todo junto. Podríamos hilar muy finito y separarlos, pero los agrupé para simplificar un poco la idea. Quienes me siguen y si escuchaste otros episodios, me habrás escuchado hablar sobre la importancia de considerar a tu audiencia al momento de armar una presentación, ¿no? Bueno, y acá aparece de vuelta la audiencia combinada, en este caso, con ese objetivo que decíamos que es tan importante definir de la charla que vas a dar. Acá me gustaría darte algunas preguntas para hacerte que te van a ayudar a definir si justamente dejas el outline o no en la presentación. Primero, ¿la audiencia está acostumbrada a escuchar lo que vas a presentar? Desde el punto de vista de la estructura, ¿no?, de lo que vas a presentar. No necesariamente sobre el tema o los resultados, sino de la estructura. ¿Está acostumbrada a ese tipo de información? ¿Sí o no? Un muy buen punto a considerar. El segundo punto podría ser ¿qué tan académica o formal va a ser mi presentación? ¿Se espera que ponga una guía, un outline de los temas a tratar? Eso depende, a lo mejor estás en un ámbito muy formal donde hay ciertos requisitos que tenés que tener para una presentación y explícitamente requiere que pongas un outline. Y bueno, ponelo, ¿tá? Porque si no te va a sacar puntos. ¿Se entiende?
Es importante eso también averiguarlo. En algunos casos es como que la audiencia espera, o los evaluadores, si te van a estar evaluando, esperan que pongas este outline. Y obviamente ahí es importante ponerlo. ¿Qué tan necesario? Esta es otra pregunta, ¿no? ¿Qué tan necesaria es para mi audiencia tener ese mapa del viaje por el cual los voy a llevar? Si no lo tienen, puede ser que se desorienten y que no entiendan cómo encaja lo que digo en un momento en el todo, en esa idea principal que les quiero transmitir. Obviamente, si es importante y si vas a tener muchas paradas diferentes, como decíamos, y sí, posiblemente sume, le sirva tener ese mapa presente, ¿no? Como ves, las respuestas son muy variadas y la verdad no hay una única respuesta para todos y para todas las situaciones posibles. Lo que sí es importante que tengas estas preguntas y que te formules estas preguntas para cada charla que vayas a armar y que te ayuden a definir si dejas el outline en tu presentación o lo ocultas. Veamos algunos ejemplos, ¿no? más puntuales para bajar esto a tierra. Algunos casos donde yo diría que puede ser muy beneficioso incluir un outline es, por ejemplo, te invitan a dar una clase de 3 horas y ahí está bueno identificar las distintas partes o temas o secciones de la presentación, ¿no? Incluso vas a hacer un recreo o no, va a haber ejercicios, es virtual, es presencial, o sea, ahí entra mucho en juego y posiblemente sume darle esa idea a esa audiencia de cómo van a transcurrir esas próximas 3 horas. En otras presentaciones académicas o de capacitación, sobre todo, me parece que un outline ayuda mucho a ordenar las partes o conceptos claves. Ahora, casos donde te puede jugar en contra poner un outline, yo diría que son aquellas presentaciones donde la decisión o la presentación en sí tiene un gran componente emocional. Por ejemplo, un pitch de ventas o un pitch para atraer inversores, ¿no? En esos casos, un outline puede aburrir y sobre todo hacer que se pierda la expectativa. La audiencia espera que le digas por qué poner plata, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, en lo que tenés para ofrecerles y no les interesa tanto las paradas que hagas para llegar a ese objetivo de decir, bueno, sí o no. ¿Entendés? Lo que quieren es, bueno, vamos a los bifes, ¿no? Mostrame las ventajas, mostrame por qué tengo que invertir en esto que me estás ofreciendo. ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Ahora, bonus extra. Si definís, después de evaluar estos 3 factores, ¿no? Y los pros y los contras generales de todo. Si definís que vas a incluir el outline en tu presentación, ten en cuenta estas 4 recomendaciones. Primero, que sea lo más simple posible. La idea es que sume, ¿sí? Que te ayude, no que reste. Segundo, no necesariamente tiene que ser una lista de bullets, ¿no? Pensá en alguna otra estrategia más creativa, puede ser, no sé, círculos, pueden ser columnas, pueden ser imágenes. Te lo dejo a tu criterio, pero pensá afuera de la caja, ¿tá? Punto número 3, poné subtítulos o ideas. O sea, frases cortas. No escribas oraciones enteras que después resulten en que al momento de la presentación lo que estás haciendo es leer tal cual lo que tenés escrito en esa primera slide porque vas a aburrir. La audiencia se va a poner a pensar en otra cosa. Y número 4, acotá el número de puntos. Yo diría que más de 6 ya sería demasiado, porque nadie se va a poder acordar, ¿entendés? Más de 6 partes en una presentación. Vos lo que querés acá es que tuki les quede el mapa y se acuerden de, ok, los puntos que vamos a tratar. Pero si vos le tirás 10 puntos, imagínate que no se van a acordar del cuarto. Ya está, no te sirve para el objetivo que querés que sume.
Y por otro lado, si evaluando esos factores y los pros y los contras, decidís no incluir el outline en tu presentación, acordate que siempre podés delinear el viaje luego de plantear tu frase de apertura. Por ejemplo, teniendo en cuenta este episodio de este podcast, ¿no? Si esto hubiera sido una presentación, yo podría haber dicho outline sí o outline no. En esta próxima media hora vamos a ver qué factores tener en cuenta al evaluar los pros y contras de incluir o no el outline en una presentación. Y te lo planteo así, como que ya te doy una idea de, vamos a hablar de factores, de pros y contras y demás. La otra sería temas a tratar, pros y contras. Otro bullet. Factores a tener en cuenta. Y ahí, tiempo, ¿entiendes? O sea, es más aburrido, ¿o no? Ya no suma mucho más tenerlo explicitado en una slide que esta frase que yo les di como ejemplo, ¿no? Bueno, espero que quede esa idea para que tengas como referencia en la próxima. Entonces, resumiendo, decíamos que el outline es clave al momento de ordenar los contenidos. O sea, yo diría que siempre nos hacemos un outline o al menos en una hoja en blanco ponemos los temas a tratar o directamente en el PowerPoint, ¿no? Es decir, bueno, estas más o menos son las ideas de la estructura básica de mi charla. Entonces, en general, lo tenemos, lo hacemos y nos ayuda a ordenar justamente esos contenidos, esas ideas, esos mensajes a transmitir. Pero no siempre, como vimos, suma incluirlo en la presentación en sí. A veces es mejor apretar el botón, como les digo siempre, ocultar diapositiva, ¿no? Y dejarlo ahí ocultado. No lo borramos, pero lo ocultamos para esta presentación en particular. Después vimos 3 factores a tener en cuenta para ayudarnos a decidir si lo dejamos o lo ocultamos. El primero era el tiempo disponible que tenés para hablar, ¿no? Si no te da el tiempo, ocúltalo. Segundo, la diversidad de temas. Si tenés muchos temas o enfoques diferentes en tu presentación, y suma mostrar ese mapa, darle a la audiencia ese mapa de lo que va a ser el viaje. Y el punto número 3, la audiencia / objetivo. Decíamos, importante en ciertas situaciones, pero siempre tener en cuenta que no te haga perder la atención o curiosidad de tu audiencia. Sobre todo cuando estamos hablando de alguna decisión que tiene un fuerte componente emocional. Es necesario considerar estos 3 factores al momento de evaluar los pros y contras de incluir el outline o sacarlo y asegúrate que siempre sume más de lo que resta. Si no suma, simplemente ocúltalo. Y si suma, acordate de mantenerlo simple y ponerte creativo. ¿Incluís un outline en tus presentaciones o no? ¿Qué tanto te dedicas a evaluar cada caso antes de decidir si lo dejás o lo ocultás? Te invito a que la próxima presentación que tengas que dar evalúes, en base a los factores que vimos, si suma o no incluir un outline en tu presentación, considerando las ventajas y las desventajas de cada caso. Si te resulta interesante este contenido, te invito a que me dejes 5 estrellitas en la plataforma donde me escuches o like en YouTube, así podemos llegar con este contenido a más gente. Y no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. Acordate, si querés que te acompañe a implementar estos consejos, reserva una reunión gratuita 1 a 1 desde el link que hay en la descripción del episodio. Comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Muchas gracias por estar en este episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!